Hola artistas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Agora Visual Effects. He cambiado así un poco el punto de vista de la cámara, creo que está bastante guay. Así que nada, para el vídeo de hoy no va a ser un tutorial, sino que os voy a dar 8 consejos, 8 tips que creo que son importantes para encontrar trabajo como VFX Artist en este 2024. Así que nada, vamos allá. Punto número 1 es, básico, hacer una reel competente. Coger vuestros mejores planos, ya sean personales o profesionales, y hacer una reel que esté de puta madre, básicamente, ¿vale? Nada, que si no tienes reel, pausa el vídeo, ves a Premiere, lo montas en un momento y te vuelves. Bueno, antes dale like, ¿vale? Que está por aquí abajo, y luego le das al play y nos sigues viendo, ¿vale? Entonces, si tienes esos shots, móntalos y ten la reel actualizada, es súper importante. Si no lo tienes, si no tienes experiencia laboral y no tienes todavía shots, trabaja en ello, trabaja en proyectos personales, cógete referencias chulas y empieza a trabajar en ello. O sea, es básico tener una reel, es nuestra primera carta de presentación para recruiters y para gente de LinkedIn, gente de recursos humanos. Entonces es muy importante tenerla actualizada y siempre recomiendo, más vale que sea un poco más corta y de calidad que no añadir muchos planos y que alguno pueda restar algo de valor a la reel. Entonces ese sería el punto más importante, es en el que más esfuerzo le pondría, tener una buena reel y una reel competente, porque somos muchos, cada vez más, y tenemos que destacar un poquito para poder coger ese trabajo. Consejo número 2. Consejo número 2 es acompañar esa reel, que ya la hemos hecho de puta madre porque nos hemos ido un momento y la hemos hecho, con un currículum, ¿vale? Con un currículum que la gente dirá, no, pero el currículum ya no es tan importante porque esto es un trabajo visual y tal. Bueno, es también importante porque en el currículum podemos añadir otro tipo de información que en la reel no se ve. Está detallado siempre la duración, tanto de nuestros cursos académicos como de la experiencia laboral, entonces allí los estudios podrán ver cuánto tiempo hemos estado. Podemos añadir también información de qué hemos hecho en ese estudio. Si es tema académico, siempre podemos añadir nosotros valor. Podemos decir, por ejemplo, pues he cursado en esta escuela, la parte que más me gustó fue esta, o decidí hacer este curso aquí porque esta escuela tiene muy buena bolsa de trabajo, lo que sea. Puedes añadir muchas más cosas que solo con la reel no se ve. Entonces, ese complemento de currículum para la reel es básico y no lo dejes de lado. O sea, añádela siempre porque hay muchas ofertas que yo sigo viendo por LinkedIn y en las webs de los estudios que aparte de la reel siempre piden el currículum. Vale, punto número 3, redes sociales, redes profesionales. Aquí me voy a enfocar básicamente en LinkedIn, creo que es la red social más importante que hay en nuestra industria para encontrar trabajo. Dejar el puto TikTok ya, por favor. O sea, entiendo que es dopamina a saco y nos mola mucho TikTok, pero dejar un poco de TikTok y pasaros un poco más de tiempo en LinkedIn. De verdad que funciona. O sea, en LinkedIn encontraréis un montón de ofertas. Empezar a ampliar vuestra red de contactos, empezar a buscar y a seguir a los estudios, empezar a buscar y a seguir a los recruiters, a la gente de recursos humanos, a gente que esté en la posición que vosotros queréis estar, ya sean como seniors, ya sea porque está en MPC, porque está en ILM, porque está en unos estudios que me molaría trabajar. Y ya os digo yo que si empezáis a ampliar vuestra red de contactos, las posibilidades de empezar a ver esas ofertas se multiplican. O sea, se multiplican por 10, por 100, porque no es solo que los estudios o la gente de recruiter oferte esas vacantes, porque hay mucha gente que los recomienda, que los comparte. Entonces, si vuestra red de contactos es más amplia, las posibilidades de verlo son mucho más grandes y por ende de aplicar y de intentar pues competir por ese puesto de trabajo. Punto número 4, aquí os diría algo que es un poco más manual, no manual en el sentido de hacerlo con las manos, sino algo un poco más tedioso, que es ir a las webs de los estudios. Y allí también, evidentemente, están las ofertas. ¿Por qué os digo esto si también os he dicho que en LinkedIn normalmente los estudios las promocionan? Normalmente en LinkedIn ponen las vacantes más urgentes o las que les corren más prisa para cubrir, pero en las webs están todas las que necesitan. Y puede ser que allí veáis algunas vacantes que también os interesen. Entonces, recomendación 100%, ir a la web de los estudios, de cada uno de ellos que os molen, ya como he dicho antes, o hay otros, Framestore, Axis Studio, o un montón, ir a ver esas vacantes y aplicar. Incluso aunque no sea exactamente vuestro departamento, a lo mejor sois de FX, por ejemplo, pero no sé, hay una oferta de CFX, que por ejemplo Mark es de CFX, aplicar a las dos. Aunque vuestra reel sea únicamente de FX, a veces si les hace falta gente y ven que has estado en sitios tal, puede ser que al menos os haga una entrevista, y eso que os lleváis es más experiencia y nunca se sabe si os gustará otro departamento o queréis seguir en el vuestro. 100% recomendable ir a las webs también. Las ofertas que están colgadas allí veréis mucha más información, veréis todos los requerimientos que necesitáis para aplicar, hay un montón de información. Entonces, ir allí, verlo bien, estudiarlo, estudiar las posibilidades que tenéis y a partir de ahí aplicáis si os gusta o si os cuadra esa oferta.
Punto número 5. Aquí hay que preparar las entrevistas. Si hemos llegado a este punto, pues quiere decir que al menos el primer filtro ya lo hemos pasado, que ya es bastante importante. Como todo lo demás no lo podemos controlar, ni que nos seleccionen, ni que nos pasen a la siguiente fase, ni que luego nos den el trabajo. Aparte que podamos controlar, vamos a llevarla muy bien. Vamos a prepararnos esa entrevista al 100%, que no sea porque la entrevista nos quedamos en blanco, que no sea porque la entrevista no sabemos contestar algo. Entonces, si es tu primera entrevista, prepárate la parte académica, 100%. Todos tus estudios relacionados con la industria de los visual effects, prepáratela. ¿Dónde has estudiado? ¿Qué has hecho? ¿Qué te ha gustado más? ¿Qué te ha gustado menos? Si me decanto más por esta tal, o yo soy más artístico, soy más técnico, o lo que sea. Y si ya has trabajado, céntrate en esa experiencia que tienes y en explicarla bien. Grábate, practica con amigos, practica con familiares. Hay que estar suelto, hay que intentar hablar lo mejor posible e intentar venderte lo mejor posible. En esta vida todo es venderse, ya sea vender productos o venderse uno mismo para conseguir un puesto de trabajo. Entonces eso es súper importante. Por otro lado, si finalmente nos escogen, no os vengáis abajo ni mucho menos. Yo siempre lo veo como un aprendizaje, una oportunidad que habéis tenido de coger experiencia. Seguramente lo podréis aplicar en otras entrevistas. 100% estoy seguro de que ese no va a hacer que el sí cada vez esté más cerca. O sea que no os preocupéis y hay que seguir adelante. Vale, punto número 6 está más dedicado a los freelance. No porque sean muy diferentes, sino todo lo que he explicado hasta ahora se puede aplicar a los freelance perfectamente, sino porque entra un concepto que es el daily rate, que normalmente ya está implícita en las ofertas. El daily rate significa presupuesto que va a tener que destinar ese estudio a pagarte a ti diariamente. ¿Cómo podemos conseguir esa cifra si realmente igual no tenemos experiencia para ello? Pues entran en juego dos factores. El primero sería tu experiencia. Si eres junior, mid o senior, hay unas tablas por internet que podréis ver. En función de la experiencia, pues puedes cobrar un salario al día, otro u otro. ¿Vale? Entonces esa sería como la primera, la más lógica y la más matemática, porque normalmente van entre esos valores. Y el otro, que podría ayudarte a subir o bajar un poco ese precio, por ejemplo, si tú estás en España y estás aplicando a un trabajo del Reino Unido, allí son libras, ¿vale? Entonces en el cambio de moneda nosotros salimos ganando bastante si nos pagan en libras. Entonces en este juego yo lo que haría también, aparte de mirar esa tabla aquí en tu país o en el país que estés, en este caso España, también miraría el del Reino Unido. ¿Qué está pagando los estudios del Reino Unido a los freelance de allí? Y con estas dos informaciones, tampoco te flipes con el precio, pero tampoco pongas un precio irrisorio, sino date valor, pero así tendrás dos puntos de información pues para coger un buen precio y que sea competente con los demás. Vale, ya estamos terminando. Punto número 7 son tecnologías emergentes. Yo aquí este punto lo he puesto porque si te está costando encontrar trabajo, yo lo que haría es seguir dándote valor. O sigues mejorando tus proyectos y tus skills, tus habilidades para tener un resultado mejor en la reel, o si no, ves por otro lado y ver qué tecnologías nuevas están saliendo ahora mismo para añadir valor a tu trabajo. Por ejemplo, la IA está muy presente ya en muchas industrias y en la nuestra no es menos porque estamos todo el día trabajando con ordenadores. Entonces, empezar a hacer algún curso de IA o empezar a ver cómo funciona, cómo se puede aplicar, sería muy interesante para añadir a nuestro currículum y añadir conocimiento y valor para aumentar nuestras posibilidades de ser contratado. Vale, y el punto número 8 es mi experiencia personal. Este punto lo he guardado porque empecé como freelance, luego como contrato laboral, luego freelance, luego contrato otra vez. Incluso no descarto volver a ser freelance. Entonces, ¿qué os destacaría de esto? Que no tengáis miedo a ser flexibles, que cuanto más flexibles seáis, mejor. No tengáis miedo a, si surge una buena oportunidad, cambiar a ser autónomo, luego si de aquí 2 años me viene una oferta buena para contrato en este país o en mi país o lo que sea, pues voy a hacer contrato. Ser flexibles, tendréis más opciones de trabajar con mucha gente diferente, ampliaréis vuestra red de contactos en LinkedIn, todo va a ser beneficios, incluso los estudios lo van a ver como, joder, es una persona que ha trabajado en muchos sitios, bastante tiempo, lo hace bien. Eso es muy importante para nuestro currículum, para dar valor a nuestro trabajo con esa experiencia que vais a ir ganando si vais a todos estos sitios. Así que nada, estos han sido los 8 puntos, espero que os ayuden, que los apliquéis. Si los aplicáis y os funciona, sobre todo ponedlo en los comentarios, que sería increíble ver que nuestros consejos nos ayudan a conseguir trabajo en este año. Y nada, suscribiros al canal, dale like, la verdad es que estamos creciendo un montón y vamos a seguir generando contenido para vosotros. También contenidos como este, que creo que son interesantes, que tanto Omar como yo os vayamos explicando algunas experiencias nuestras o algún tipo de consejo que os pueda facilitar en cualquier momento. Y como digo siempre, pues compartirlo con la gente y con los amigos que le pueda sacar partido a este canal. Y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!